Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación y también por lo que he escuchado hasta ahora, tanto en la mesa, por vuestros directivos, la universidad, el gobierno, etcétera, porque yo creo que estamos todos alineados. Me ha gustado mucho la presentación, en este caso de Ray Vicente, con su empresa, porque creo que es una magnífica iniciativa. Mi charla tiene 3 partes y temas es la tercera, pero yo quiero poner en contexto por qué lo que hemos escuchado aquí esta mañana es importantísimo para nuestro futuro. En primer lugar, mi conflicto de intereses. Soy inventor de una patente internacional licenciada a una spin-off de la cual soy fundador y que ya llevamos más de 10 años en conectividad agnóstica, distintos dispositivos médicos, etcétera. ¿Cuál es el contexto actual? El contexto actual es este. Nosotros tenemos un sistema sanitario que esto es del 17, pero estamos más o menos igual 20, 19, etcétera, muy bueno. Nuestro sistema sanitario es universal y es muy bueno. Es decir, lo que ha explicado Ray Vicente lo tendrán todos nuestros pacientes y el antígeno quimérico, la CAR-T, pensamos que también, y la terapia génica también. Entonces, para estar ahí, para que esto sea gratuito, esto cuesta muchísimo dinero. Entonces, nuestro conocimiento vale muchísimo dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este contexto, nosotros somos buenos científicamente, porque siempre estamos en un lugar 8, 9, 10, 11, en lo que es producción científica. Pero cuando vamos a patentes en explotación, triádicas, bien sean licenciadas o porque estamos creando empresas, como ahora nos ha contado Ray, entonces estamos muy abajo. Por lo tanto, no aprovechamos nuestro conocimiento, lo podemos decir de otra manera. No transferimos a la sociedad en tejido industrial lo que es nuestro conocimiento. Y si vamos ahí, en innovación en el 21, retrocedimos 2 puestos en lo que es la Unión Europea, y además nuestro presupuesto está muy lejano a la media de la Unión Europea. Esto es 0,7 público, 0,7 privado. Por lo tanto, tampoco tenemos ayudas del gobierno para esto. Lo que nos ha contado Ray me sirve de ejemplo para decir, si hay algo que hay que proteger, que está pendiente de patente internacional y que él valora su compañía en 2,5 millones de euros, etcétera, es decir, cómo nosotros como país ayudamos a una empresa, a una startup que va a comercializar aquí y que va a retornar aquí y que se va a adoptar aquí, porque él dice, lo adoptarán los hospitales, pero si no tiene músculo esa empresa, porque no le damos músculo, entonces en la licitación podrá tener problemas. Por lo tanto, es muy importante que apoyemos la innovación. Y además, y esto es así, esto acaba de salir ahora en IM Médico, las empresas nuestras, startups, etcétera, apostamos a través de subvenciones europeas. Porque la intensidad de cuando vamos a pedir proyectos para empresas a los ministerios es una intensidad de subvención muy baja y los CEOs no pueden comprometerse a ello porque si no, la columna del debe sube muchísimo y el inversor no pondrá dinero. Por lo tanto, tenemos que estudiar estos problemas. Fijémonos en lo que pasa por el mundo. Esto es una tabla, esto es Nature del 14, da igual, esto es igual ahora en el 20, después veremos algo del 20, donde vemos el retorno que tienen las instituciones, arriba universidades, pero abajo hospitales, de su conocimiento. Crear empresa, accionariado, patentes, etcétera. Y nos fijamos aquí que el retorno del Mass General, la Mayo, Brigham Memorial, el Cleveland Clinic, lo que sea, está en millones de dólares que retornan a esta institución del conocimiento, en este caso de sus profesionales. Aquí tenemos que tener vuestro hospital, mi hospital, que retorne de su conocimiento, porque de este retorno quiere decir que se industrializa aquí y que nosotros lo podemos adoptar aquí. Y si vamos en ciencias de la vida, las universidades, etcétera, aquí vemos todo lo que retornan, esto es $1 billón, y en ciencias de la vida, y en este caso, tanto de retorno como de licencia, como de startup, lo que son ciencias de la vida es muy elevado. Esto quiere decir que nuestro conocimiento es muy importante porque somos un motor de desarrollo y de creación de empresa. Y no lo pensamos. Todo lo que pensamos al lado del paciente, yo soy intensivista como Ray, 25 años he llevado pacientes, que puede mejorar una idea, que puede ser coste eficiente, que puede ahorrar dinero, que es un desarrollo tecnológico, etcétera, tendríamos que llevarlo a la unidad de innovación, que ISIBAL también tiene, plantearlo allí para que nos ayuden a que esto florezca. Y la medicina está cambiando mucho. Hasta hace poco nosotros éramos
no sé, en intensivos éramos síndromes. Veíamos a un paciente con un distrés respiratorio del adulto, inflamación, etcétera, etcétera, y ya éramos buenos diagnosticando como todos vosotros, pero esto ha evolucionado. Y en la evolución está el conocimiento y está el cambio en las profesiones que necesitamos. Esto ha evolucionado a una biología que se acelera, no sé si lo podéis ver aquí, pero está los factores fisiológicos, la imagen, la genética, la ómica, etcétera, etcétera, y con esto decimos que podemos crear herramientas de medicina personalizada y de precisión. Y es verdad que lo podemos hacer, pero esto va sujeto a una industria de biomarcadores, de biodispositivos, etcétera, etcétera, y quien llegue primero, entonces su entorno es el que saldrá, su sociedad del entorno es la que saldrá beneficiada. Por lo tanto, las organizaciones están sujetas a innovación y a una transformación digital, porque alrededor de lo que hacemos como médicos, enfermeras y otro personal bata blanca, necesitamos nuevos materiales, robots, biología sintética, integración de sistemas. Fijaros, esto está puesto antes de que saliera el chat GPT, que todo el mundo habla, las universidades van a hacer exámenes orales, etcétera. Es decir, y si le damos la vuelta, todos son nuevas tecnologías, nuevas disciplinas. Aquí en Isibal tenéis un proyecto de realidad virtual, de Big Data, etc. Todo esto necesitamos bioingenieros, ingenieros biomédicos, data scientists, computer science, etc. Por lo tanto, esto es nuestro nuevo horizonte para hacer innovación. Estamos cambiando todo lo que es este ecosistema de salud y para cambiar esto hace falta que entendamos bien la innovación, pero que el conocimiento lo seguimos teniendo nosotros, porque lo nuclear es el paciente. Dicho esto, estamos en un nuevo mundo. Las tecnologías se adoptan en semanas. A principios del siglo pasado se adoptaban en 50 años. Esto es de María Villanueva. Y entonces, le hice una foto, supongo que no pasará nada. Entonces, a la diapositiva, pero las tecnologías se adoptan en semanas. Tenemos una tecnología, fijaros en el chat, GPT, está a punto de salir otra versión. Los estudiantes lo adoptaron ¿en cuánto tiempo? Para hacer sus trabajos. En días. En el mundo de la comunicación, en horas. Y esto nos va a pasar a nosotros también. Y para acabar, estamos sujetos a un mundo de competitividad que dejamos de hacer lo importante. Esto es un Nature de hace un par de semanas. Y nos dice, la ciencia disruptiva ha caído. ¿Por qué? Porque si estamos en un nicho donde nos sentimos bien publicando ahí, y nos exigen publicaciones para el grupo de investigación, para la acreditación de no sé qué, para el instituto, para el currículum, para acceder a una plaza no sé qué, le damos 3 o 4 publicaciones a lo mismo y a lo mejor aquello disruptivo que nos llevará más tiempo, etcétera, lo dejamos. Es decir, tal es el caso como se ve aquí. Estos son ciencias. Esto sería de la vida, esto tecnología, etcétera. Y por lo tanto, tenemos que pensar o convencer a las autoridades que a lo mejor hay algo que no publicaremos en un año, porque es totalmente disruptivo, pero que va a cambiar la sociedad, pero que será generador, en este caso quizá, de una compañía, una tecnológica, que se establezca en España, que cree puestos de trabajo, valor, etcétera. Bueno, y para acabar, y esto ha salido ayer en New England, hace unos días online, pero ayer, yo se lo recomiendo este artículo. Pero se lo recomiendo, porque yo a partir de leerlo he entendido lo que es el volumen de necesidad y de negocio de las CAR T-cells y de la terapia génica. Va a llegar la terapia génica, es una realidad, no podremos escaparnos, pero si no somos capaces, en este caso, si nosotros patentamos, licenciarlo correctamente a las compañías, no en exclusividad, sino en libre, para que después nuestros pacientes puedan seguir optando a esta sanidad, es decir, libre, absolutamente gratuita que tenemos para todo el mundo. Si no, sé que nos vamos a equivocar y vamos a latinizar, cosa que no puede ser. Se lo recomiendo este artículo, es muy bueno. Valor del conocimiento. Estamos hablando en un mundo que parece que el conocimiento nos lo van a dar las máquinas, ¿no? Yo quiero hacer una cuña aquí, si me permitís, del valor del conocimiento a través de lo que hemos aprendido, no en el COVID, sino empecemos por el apoyo. El conocimiento viene del estudio, la experiencia, la observación, un poco de suerte, el escepticismo y la evidencia. Y esto nos da ciencia, conocimiento y sabiduría. Estos son pacientes de un pulmón de acero. Pulmón de acero quiere decir que a presión negativa se infla el tórax, el paciente ventila y en un apoyo entonces puede ventilar.
pero tiene un problema, no puede sacar las secreciones y estos pacientes morían por acidosis respiratoria, ahogados en sus secreciones. Esto es así. Entonces, ¿qué pasó? Del conocimiento de una persona, un anestesiólogo, Björn Ibsen, dijo: los vamos a traqueotomizar. Si los traqueotomizamos, aspiramos las secreciones y con ambú les damos aire. Esto es de un valor enorme. De ahí nació una especialidad, la de Ray, la mía, nació una industria de ventilación mecánica y de accesorios brutal y que en el COVID se ha visto que es imprescindible. ¿Qué pasó? De hacer esto, la mortalidad bajó de agosto a julio, 87, es un artículo de la época, 87% a 22% en diciembre del mismo año. Por lo tanto, estamos hablando de esto. El conocimiento es importantísimo para los pacientes, pero puede generar una industria que, y temas, y hablaré después de ello, tiene que ser capaz de industrializar en España, que se adopte aquí y la vendemos en el mundo. Y ahí es marketing, ahí es negocio. ¿De acuerdo o no? Que ahora, y no debe ser al contrario, comprar nosotros lo más caro. Tenemos que vender lo que es producto de nuestro conocimiento. Sigamos, la pandemia, muy rápido. Adoptar tecnologías, cuando tenemos un estímulo somos buenos adoptando, porque antes decía, bueno, ya veremos, no sé qué. En marzo, en una semana pasamos a telemedicina de medicina presencial. ¿Sí o no? Vosotros también, todo el mundo ahí. Entonces, esto se tradujo en negocio. Compañías como Teladoc de telemedicina, fijaros aquí en julio, las acciones subieron de 50 a 250, pero esto, la pandemia, digitalización, flujo, fue un estímulo importante, pero después la sobreexpectativa, la pendiente de desilusión, etcétera, los volvió al mismo lugar. Por lo tanto, tenemos que tener presente siempre es decir, este contexto, que lo que hacemos no lo sobrevaloremos, veamos hacia dónde va, escuchemos a la gente, a los sabios empresariales, etcétera, porque esto nos dará una idea de lo que estamos diciendo, de todo este modelo de negocio, plan de negocio, de cuáles van a ser los valles de la muerte, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un laboratorio 3D certificado. Hay 3 hospitales en España cuyo laboratorio 3D está certificado. Sant Joan de Déu, Barcelona, Gregorio Marañón, no sé si el vuestro estáis en camino de ello o no, porque he visto que teníais uno también, y en este caso Partauli. En la pandemia, cuando nos quedamos sin según qué material fungible, el laboratorio 3D se puso a trabajar en ello. Y este es un artículo que publicamos, es decir, con Colegio de Médicos, Colegio de Ingenieros, fabricamos más de 22.000 planos digitales de fungible que pasaron a más de 70-80 países, todo de forma gratuita, porque era un momento de la pandemia. Y esto nos lleva también a decir qué está haciendo nuestra industria, porque ha deslocalizado muchas cosas que después vamos a necesitar. Y esto es una enseñanza que no tenemos que perder, en este caso, por si llegara otra pandemia, que no lo sabemos. Nosotros tenemos que saber cómo estamos preparados por si llega otra. No podemos pagar esto a 8 euros, que era lo que se pagaba, porque esto vale 0,05 céntimos, no vale más, ¿de acuerdo o no? Entonces, esto también es una reflexión que nosotros tenemos que ayudar al gobierno, patronales, etcétera. Y sistemas, desarrollamos conectividad agnóstica, porque tenemos un laboratorio de señales biomédicas, y entonces, es decir, esto es la UCI que creamos para la pandemia, y entonces teníamos sistemas de cualquier marca comercial, ventilador, monitor, etcétera, hacíamos softwares de conectividad, porque esto es en la empresa que fundamos de conectividad agnóstica, que la pusimos al servicio de la pandemia. Y entonces teníamos una monitorización tanto en casa de los pacientes complicados como mejor por visores web hechos por nosotros. Hicimos un ventilador y este es el ejemplo de la ineficiencia máxima de un país, ¿de acuerdo o no? Y lo tenemos que pensar. ¿Cuántos ventiladores se hicieron en España? ¿Alguien lo sabe? Más de 25. Y en cambio no hubo un gobierno que dijera, ¿quién sabe de ventilación mecánica? ¿Usted? Venga. ¿Quién es bueno en servoválvulas? Venga. ¿Quién es bueno en software? ¿La SEAT es bueno industrializando? Oiga, os encierro en el parador de Alcalá de Henares y como la NASA en 23 días tuvieron un ventilador. Nos falta también decirle al gobierno que cuando pasa esto necesitamos organización. Organizaciones y retos. Una palabra de Partauli. Vuestro instituto está organizado como esto también. Y es muy parecido a lo que contaré ahora. Estas son nuestras áreas de excelencia, que no difieren del ISIVAL. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos los profesionales, inflamación, cáncer, etc. Pero donde vamos ahora, tenemos que tener en cuenta la transformación digital y las ciencias ómicas, porque esto es transversal
absolutamente a todo lo que hacemos. Y para hacer esto necesitamos nuevas profesiones, es decir, expertos en genómica, bioinformáticos, data scientists, es decir, engineering, softwares, ingenieros de software, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en mi instituto y en vuestro instituto, en el papel que todos tenéis, hacéis cosas de inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad virtual, 3D, 5G, porque esto es necesario para lo que viene, que es la personalizada, la participativa, la preventiva y la predictiva. Pero el conocimiento está en el paciente. El conocimiento viene de lo que hemos dicho antes, pero a partir de ahí, ¿cómo se traspasa a la sociedad? Este conocimiento puede ser en una publicación disruptiva o bien protegiendo aquello que después retorna en industrialización y se adopta aquí y se vende donde sea. Aquí me refiero a España, y se vende donde sea. Esto es un poco los resultados. Nosotros presentamos ya los resultados en una rueda, esto es copiado del CIMIT de Boston, pero que donde están las ideas y los nuevos conceptos, aquí estarían las publicaciones, están los laboratorios tecnológicos, aquí está ITEMAS, porque trabajamos con los nodos ITEMAS, vosotros pertenecéis a la Alianza del Mediterráneo, es decir, pertenecéis a un nodo como centro adherido, y esto es muy importante, es como si fuerais nodo. La única diferencia es que no recibís a lo mejor 80.000 euros al año. Serán pocos o muchos, pero no es nada esto. Lo que hay que hacer es participar para estar ahí. Y después, cuando tenemos un proyecto, tenemos que pensar, ¿los hacemos nosotros? ¿Hacemos compra pública innovadora o precomercial? ¿Hacemos licencia con las grandes corporaciones? ¿Trabajamos con otros hospitales porque se acabó ya el trabajo de uno solo? Es participativo y transversal. Y después, ¿qué hacemos con esto? Licencias, spin-offs, etcétera. Desde el 2008 tenemos más de 25 millones de retorno, el gross revenue de nuestro conocimiento, fundamentalmente en imagen. Ahora tenemos retorno ya de Bettercare, de Taylor, de las empresas que ahora os enseñaré. Pero esto es retorno de conocimiento. ¿En qué fallamos? Que esto es público. No lo privatizamos, no hicimos una startup. Y estamos sujetos a régimen público. Entonces no podemos contratar, no podemos crecer, no se puede invertir, etc. Pero todo y así seguimos con unos retornos de unos 2 millones de euros al año por nuestros desarrollos de software en imagen. Si hubiese sido ahora, hubiésemos hecho una startup, hubiera entrado en rondas de inversión, etc. Y seríamos una compañía distinta, no sé si mejor o peor, pero eso sí, distinta y probablemente mucho más ágil. ¿Cómo estamos organizados? Como vosotros, una estructura científico-técnica biobanco, pero tenemos 3 singularidades, que es el laboratorio de señales biomédicas, para dar valor a la señal longitudinal, que es la expresión de las ómicas y los fenotipos. Entonces estamos trabajando en esto, en laboratorio 3D y en laboratorio de imagen médica. Y esta es la que funciona desde hace 20 años, pero es pública. Es decir, hacemos software, lo vendemos, pero no está en un entorno privado. Por lo tanto, el crecimiento está limitado, limitadísimo. Es decir, no puede prácticamente crecer, a no ser que lo organizáramos de otro modo, como está ahora, complicado. Esto es Bettercare, participada en este caso por la corporación, tiene un porcentaje de acciones. Anaís, participada, esta hace conectividad agnóstica, Anaís hace simulación en nefrología, Taylor Surgery da productos ya de impresión 3D, ortopedia, cirugía, etcétera, para otros hospitales, trabajando con empresas que los imprimen, como vosotros también, y después HICAP, que es un tema de registro de electromiograma, conjuntamente con Vallebrón. Estas son creadas este año. Hablemos de ITEMAS, ya para acabar. ITEMAS es una plataforma, una de las 3, de Cargos III, junto con la de Biobancos y la SCREN. Aquí estamos, una reunión que hicimos, estamos ahí. ITEMAS es una plataforma de dinamización e innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud y su transferencia efectiva al sector productivo, promovida por Cargos III. No estamos hablando de innovación en proceso, que es esencial. Una innovación en proceso que mejora un proceso pero no es industrializable, ITEMAS puede colaborar, lo que sea, pero no es su objetivo. Esto es objetivo de los departamentos de calidad de los hospitales. ITEMAS es industrialización y adopción. ITEMAS se creó en el 2010, yo agradezco mucho a Manuel Vesco y Gago su trabajo de evangelización, etcétera, ordenación y tal, y aquí empieza con la nueva, en este caso, definición. ITEMAS
Cargos III decidió financiar 18 nodos y hay 108 centros adheridos, de los cuales vosotros sois un centro adherido. Ser centro adherido tiene las mismas ventajas que un nodo, exactamente las mismas, pero hay que creérselo, porque ha habido institutos reconocidos que no fueron financiados como nodo y no están ni como centros adheridos. Yo creo, con toda sinceridad, que pierden una enorme oportunidad. Y temas, nosotros lanzamos programas de acompañamiento para proyectos como habéis visto de Ray Vicenta. ¿En qué sentido? Proyectos, en este caso ya maduros, por decirlo así, es decir, que se desarrollen en un marco de nodo y centro, que tengan soporte de la unidad de innovación, con un desarrollo tecnológico ya superior, es decir, que ya estén cerca, en este caso, de llegar a esta regulatoria, al mercado, a la prueba de concepto, al producto mínimo viable, etcétera. ¿Y en qué ámbitos? Todos, dispositivos médicos, salud digital, etcétera, etcétera. Pero como se trata, en este caso, de muy específico y en este TRL, tenemos pocos proyectos, en este caso, de drug discovery, terapia génica, etcétera, porque normalmente están en un estadio más inferior y su ruta, en este caso de financiación, es otra. Nosotros tenemos un programa de acompañamiento para impulsar todo esto, es decir, tenemos unos criterios de evaluación y este criterio de evaluación tiene un criterio que es discutido y el criterio lo da, ¿es este un proyecto que pueda recibir inversión y ser industrializable? Si esta valoración es media o baja, no lo acompañamos. Porque los criterios son que sirva para los pacientes, que se transfiera a la sociedad, que sea coste efectivo, etcétera, etcétera, pero que pueda ser generador de industria. Si no lo es seguro que puede ser bueno, pero tiene otros recorridos. Tenemos un comité de innovación que ahora os lo presentaré y damos una cartera de servicios en estos proyectos, los mejor puntuados, de análisis de viabilidad, desarrollo de negocio, búsqueda de acceso a financiación pública, privada, inversores, acompañamiento pre y post, CEO interino, apoyo en la creación de la spin-off, etc. Y este es nuestro comité. Son 15 personas. Os podemos llamar gigantes, gurús, etcétera, pero expertos en campos como regulatoria, emprendimiento, patronales, agencia del medicamento, pacientes, SEDISA, que son los gerentes de hospitales, etcétera. Ellos evalúan estos proyectos. Los que dicen que son los mejores entran en un programa de acompañamiento donde desde coordinación se les da servicios. Logros alcanzados. Con Pfizer tenemos un premio con capacidad de ir al MIT en el programa iRise, es un programa de adopción de la innovación. Tenemos las jornadas de debate, estamos en Hackathon, tenemos 3 convocatorias para proyectos y tenemos los eventos matchmaking. Ahí juntamos grandes industrias, corporates, investigadores y necesidades. Hemos hecho 4 ya, en dispositivos en salud digital, impresión 3D, dispositivos biomédicos y robótica y diagnóstico in vitro. Este año haremos 2 más. Uno basado en neurotecnologías y otra en ciencia de datos, en adquirir los datos alrededor del paciente. Sí, acudir a eso. Porque la gente presenta, a lo mejor hay un investigador que presenta una necesidad. Y una empresa que dice, nosotros hacemos esto, ¿te gustaría? Que no es el camino. El camino es, yo tengo una necesidad y la empresa me ayuda. Y esto siempre funciona más. Otras cosas, tenemos todos los temas de calidad, políticas de calidad y cursos de formación. Esta ya es la última. Esto es un matchmaking. Esto lo organizamos con la Sociedad Española de Bioingenieros. Este es Enrique y este es Sergio, que es Innovación en Empresas de Salud en España, por FENIN. Y estamos ITEMAS también. Este es el evento de Salud Digital Madrid, lleno hasta los topes. En ese evento es numerus clausus, solo pueden asistir 100, 105, lo que marca FENIN en este caso. Pero hicimos 22 pitchings con ITEMAS y la Sociedad de Ingenieros Biomédicos, reuniones bilaterales, reuniones con ITEMAS. Todo esto es que esto florezca, que la gente hable de su proyecto, que pida ayuda, etc. Esto es ITEMAS. ITEMAS sois todos vosotros, sois centro adherido, pero da igual, ir a la unidad de innovación. Si pueden, os ayudarán. Si no, sabrán a quién consultar, a la Alianza del Mediterráneo. Y si no, tendremos acceso a 5 comisiones con todos los fondos de inversión. Y hemos creado un fondo de inversión de 1 millón de euros este año y de 2 el año que viene para proyectos ITEMAS. Por lo tanto, tenemos que estar ahí. Y ¿qué sabemos hacer nosotros en el hospital? Ver pacientes, tener conocimiento. No dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo. Que nos levanten las incompatibilidades, que tengamos acciones, que creemos spin-off, pero que sigamos
ahí donde somos útiles, Ray visitando sus pacientes, etcétera, y que su empresa crezca, pero que sus ideas pueden llevarse a su empresa y así crecer como sociedad para tener un sistema sanitario excelente, que es lo que nos merecemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lluís, por la presentación, además no sé, yo creo que ha sido una imagen real de cuál es la realidad y dónde deberíamos llegar. Tenemos 3 minutos para preguntas. ¿Alguien de la sala? Yo sí que me animo y es tu opinión, Lluís, ¿qué porcentaje de inversión debería tener un instituto de investigación e innovación? De los recursos que tiene, ¿qué porcentaje debería invertir en innovación? Para que fuese sostenible, o no me digas que es el máximo que pudiese, pero... No lo sé. Lo que tiene que tener es, lo que debería un instituto, es decir, seguro que puede invertir un determinado porcentaje y todos podemos decir un poco, si vamos a nuestro presupuesto, lo que dedicamos a esto. Para mí más importantes son aquellos recursos que sabemos que existen para fomentar la innovación, de los cuales se nutren las unidades de innovación, pero que tienen acceso a ellos, como por ejemplo subvenciones que vengan del European Innovation Council, proyectos como los de ICI CEDETI, donde vosotros podéis ayudar, otros proyectos de inversiones conjuntas, a lo mejor con fondos de inversión, sean públicos o privados, para hacer todo esto. Entonces yo creo que más que tener un dinero ahí para que tú pongas dinero tenemos que tener dinero a lo mejor pues para la primera patente, antes de fases nacionales, para en un momento dado tú que puedas, incluso alguien que, no sé, unos meses de CEO interino, todo esto. Para mí lo más importante son aquellos vehículos que tiene que conocer bien la unidad de innovación para que sepa muy bien a dónde dirigirse. Y estos vehículos que sean, es decir, competitivos. Que sean competitivos como son en otros países, como son el Silicon Valley en Dinamarca, o en donde las intensidades son altas, o a veces para startups a lo mejor como la vuestra, que dicen, oiga, esto es importante para el Sistema Nacional de Salud, sí, lo van a adoptar todos los hospitales, oiga, pues tiene esto a fondo perdido, porque el resultado es enorme, es un ahorro, un no sé qué y tal, por lo tanto a mí que vaya dinero público ahí no tengo ningún problema, es decir, lo pueden auditar, todo esto y tal, pero no tienen ni que ignorar, ni que poner un aval, ni no sé qué, que esto mata a las compañías. Entonces, a veces, en los foros, nos quejamos que no tenemos compañías entre 5 y 25 trabajadores creadas por nosotros. ¿Por qué? Porque las compañías no generan recurrente, necesitan apoyo, como la que hemos visto aquí, y si no lo tiene, entonces está en muchísimo riesgo. Y para el inversor, dice, oiga, ¿usted lo tiene regulado? No, genera recurrente, no. Pues el dinero dicen que son capital riesgo, y como dice un amigo mío, el capital es cobarde, no es riesgo. Capital no se mete ahí, ¿sabéis? Entonces necesitamos que mejore todo esto y tenemos que dar este discurso en las comunidades, en los gobiernos, en ICI y en el Ministerio de Industria.